Madre mía, lo que acaba de decir Demet Özdemir sobre Can Yaman. Esto va a dar de qué hablar, os lo aseguro. Ha soltado la bomba, pero justo ahora, cuando nadie se lo esperaba. A ver, para los que vivís debajo de una piedra, Demet y Can, ¿recordáis? La pareja que nos trajo locos con Erkencicus, que sí, que parecían que se comían con ojos en la pantalla y, bueno, también fuera de ella. Parecía que lo nuestro era para siempre, ¿no? El cuento de hadas turco que decían. Pero de repente, zas. Se acabó. Y hasta ahí, pues vale. Los famosos rompen, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien, resulta que Demet, en una entrevista reciente, le han preguntado directamente por Can. Y ojo, que no es que lo haya sacado ella a relucir, no. Le han picado, y ella ha respondido. Y la respuesta es de esas que te dejan pensando. Ha dicho algo así como que ella y Can, pues sí, que tuvieron algo que fue bonito, pero que ahora mismo son solo amigos. ¿Amigos? ¿En serio, Demet? Amigos. Para ser honestos, a mí esto me suena un poco a dejar la puerta abierta, ¿no creéis? O a quitarse de encima el tema porque está hasta las narices de que le pregunten. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ha querido poner un punto y final definitivo a todos los rumores de reconciliación. Porque ya sabéis cómo es esto, ¿verdad? Que en cuanto ven a dos personas que tuvieron algo, aunque sea hace años, y se cruzan en un evento o se dan un me gusta en Instagram, ya se desata la locura. Se van a casar, han vuelto, y venga a sacar noticias. Y Demet quizás está harta. Quiere pasar página. Y decir somos amigos es la forma más educada, y a la vez contundente de decir, no hay nada más aquí, dejadnos en paz. Pero claro, esa palabra amigos es tan ambigua, ¿verdad? Porque tú puedes ser amigo de alguien con quien has compartido mucho, pero amigos de verdad, de esos que se van a tomar un café tranquilamente y no se habla del pasado. ¿O es una estrategia para que se hable menos de ellos y así puedan verse sin tanto lío? Muchos dicen que Demet se está enfocando en su carrera, que está en un momento dulce, que no necesita a nadie. Y sí, eso es cierto. La vemos en 1000 proyectos, súper exitosa. Y Can igual, está triunfando en Italia. Pero, ¿es eso suficiente para borrar de un plumazo lo que vivieron? Yo creo que no. Y aquí viene lo interesante. Porque si para Demet es tan fácil decir, somos amigos, ¿por qué creéis que Can no ha dicho nada al respecto todavía? ¿Se estará riendo? ¿Estará pensando amigos, sí? Bueno, si eso digo yo también. O a lo mejor, y esto es especulación mía, a lo mejor para él sigue habiendo algo más que solo amistad. Para ser sinceros, a mí me da que esto es más un yo estoy bien sola y enfocada, pero si surge algo pues mira, ya veremos. Es como un salvoconducto para no cerrarle la puerta del todo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor el destino les tiene guardada una sorpresa. O a lo mejor simplemente están curándose de espanto y prefieren mantener las cosas así por ahora. Pero lo que sí está claro es que la forma en que Demet ha dicho amigos, ha sido como lanzar una pequeña bomba de humo. Todo el mundo esperaba que dijera algo más nostálgico, o que se negara rotundamente. Pero esto de somos amigos deja un reguero de preguntas en el aire. ¿Creéis que lo ha dicho de verdad? ¿O que todavía hay una chispa ahí guardada?